Muy bien. Muchísimas gracias para todos y para todas nuestro público. Damos la bienvenida a la plática sobre manifestaciones de violencia en entornos digitales. Agradecemos al doctor Giovanni Sosa, que estará a cargo de la lectura del protocolo, dar la bienvenida a la psicóloga Dania Bejarano. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias por la organización. Y muy buenos días a todos y todas. Son bienvenidos a este seminario, esta plática que vamos a dar. Y son bienvenidos y muchas gracias. Si es que les gusta el fútbol, nos da mucho gusto que estén hoy con nosotros aquí en esta plática. Nos agarró en medio del mundial, pero es más importante y nos da mucho gusto presentar una plática sobre manifestaciones de violencia en entornos digitales. Es una plática de suma importancia. Me gustaría aquí recalcar el nivel de denuncia que está alcanzando el Tribunal Universitario y la Comisión de Honor de la UNAM con violencia en entornos digitales, y para detenerla primero necesitamos conocerla y después debemos saber en dónde denunciar. Entonces, esta suma importancia. Damos la bienvenida a la comunidad de los institutos de Geografía, Geología y Geofísica que nos acompañan el día de hoy. Así también damos la bienvenida a la psicóloga clínica Dania Bejarano Morales, quien ha aceptado nuestra invitación para que nos ofrezca esta plática sobre violencia digital. Entonces, a continuación, y antes de empezar, me permito dar lectura a la semblanza académica de Diana. Diana Bejarano es psicóloga clínica egresada de la Universidad Modelo. Cuenta con una maestría en psicología jurídica y criminología, así como con diversos cursos y diplomados en materia de derechos humanos, psicología forense y atención a víctimas. Es defensora de los derechos digitales y creadora de contenido digital con relación a la prevención de conductas de riesgo en el ciberespacio, uso consciente de las TICs, así como de prevención de violencias digitales. Es agente capacitador externo por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Cuenta con experiencia laborando como psicóloga de mujeres víctimas de violencia extrema en refugios especializados. Experiencia brindando talleres y conferencia con relación a la prevención de todas las formas de violencia que se desarrollan tanto de manera física como digital. Ha participado en conferencias a nivel Latinoamérica con temáticas con relación a la concientización de la violencia. Fungió como precursora del primer Congreso Latinoamericano sobre la perspectiva legal y psicológica ante las violencias digitales. Actualmente se desempeña como coordinadora del proyecto Prevención Ciberviolencia, mismo que se encarga de brindar orientación psicológica y jurídica a personas víctimas de violencia digital, así como en la orientación de hábitos digitales y uso adecuado de las TICs para la prevención de conductas de riesgo en los entornos digitales. Muchas gracias, Dania, por la aceptación para dar esta plática y estamos atentos a lo que nos puedas mostrar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Claudia. Y pues gracias en general por la invitación. Si me lo permiten, a continuación voy a compartir la pantalla para que podamos observar la información. Bien, vamos a dar inicio con este tema que justamente es tan importante por mencionar, debido a que prácticamente todas las personas ya nos encontramos conectadas o conectados día con día. Y entonces estas formas de violencia utilizan o se apalancan de alguna forma de las tecnologías para llevarse a cabo. Bien. Esta es una frase con la que me gusta abrir a la reflexión acerca de las formas de violencia, y en el que justamente menciona que actualmente las personas agresoras han encontrado en las tecnologías una especie de herramienta para seguir perpetuando violencias. Bien, vamos a comenzar analizando desde lo que señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿A qué se refiere violencia digital? Esto está estipulado en el artículo 20 cuarter y menciona en general que violencia digital
se refiere a aquella acción que es intencionada, que es dolosa y que se utiliza las tecnologías para llevarse a cabo. Y entonces aquí específicamente señala que se va a entender como violencia digital a aquella persona que exponga, distribuya, exhiba, transmite, comercialice y demás contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento. Y que obviamente esta difusión de contenido va a generar un daño psicológico, emocional, social o en cualquier ámbito, ya sea de la vida privada o de la imagen en sí de la persona víctima. Esto es lo que señala la ley. También lo podemos conocer como Ley Olimpia y tiene una denominación o tiene un nombre diferente de acuerdo a los diferentes códigos penales de los estados en el país, pero podemos encontrarlo mayormente como difusión de material íntimo sin consentimiento, violación a la intimidad sexual. Hay algunos códigos penales que lo señalan o lo nombran como ciberacoso sexual. Entonces, dependiendo de cada estado, es la forma en la que vamos a encontrar específicamente este delito. Con respecto a ello, como proyecto en el 2020, que fue un año donde hubo muchísimos casos de violencia, hubo un aumento muy significativo específicamente en estas situaciones, realizamos una investigación a través de los mecanismos de transparencia en donde solicitamos a las fiscalías justamente información acerca de las denuncias que habían presentado las víctimas en ese año 2020 con relación a este delito que señalamos. Vemos aquí en las gráficas, señalo específicamente la Ciudad de México, sin embargo, tenemos datos de todo el país y con gusto posteriormente les puedo hacer llegar la información. Bien, vemos que en la Ciudad de México hubieron 470 denuncias en el año 2020, recalco, con relación al delito que anteriormente mencionamos, pero sin embargo, únicamente se validaron 255 carpetas de investigación con relación a este delito. Entonces, vemos ahí un número bastante significativo. Y en contraparte, también preguntamos a las fiscalías que de esas carpetas de investigación que ya estaban asentadas, cuáles tuvieron una repercusión, cuáles tuvieron una sanción a nivel penal. Y vemos también que de estas 255 carpetas de investigación que se levantaron en la Ciudad de México, ninguna carpeta había tenido alguna acción penal, pero evidentemente estos datos, recalco, fueron en el 2020. Estoy segura que esta información ya se ha modificado, ya se ha actualizado, y para lo cual también estamos investigando cuáles son los datos. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la investigación? Que si bien en un inicio hubieron 470 personas que llegaron a fiscalía a denunciar este delito, 255 fueron tomadas en cuenta como carpetas de investigación y de las cuales ninguna había tenido acción penal, al menos durante ese año y al menos durante los meses a los cuales solicitamos esa información. Otros datos relevantes acerca de esta situación de violencia a nivel un poco más general, podemos ver la cantidad de personas que han sido víctimas de alguna forma de este tipo de violencia, 9.4 millones de mexicanas, y vemos que el 53% de las víctimas son mujeres entre 18 y 25 años, de los cuales el 55% de las personas agresoras son hombres. Bien, estas son cifras un poco más generales, un panorama más general, que nos señala ONU Mujeres y el módulo de ciberacoso del INEGI en el año 2020. ¿Por qué es importante conocer estos datos? Como hay algunos expertos que señalan, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y entonces esta es una especie de panorama que tenemos a nivel general al respecto de este tipo de violencias.
Bien, otros datos relevantes al respecto. Aquí vemos en las gráficas acerca de la vida digital aquí en el país y vemos lo señalado en las flechitas verdes, la prevalencia en cuanto al género femenino de las personas que utilizan Internet. Vemos que entre la edad de 13 y 24 años son mayormente las mujeres que tienden a utilizar Internet con mayor frecuencia. Y esto de alguna forma también lo podemos analizar con los datos que vimos anteriormente. Con respecto a los hombres entre 25 y 34 años, son los que más utilizan Internet, de acuerdo con estas estadísticas de enero del 2021. Bien, conociendo un poquito acerca de este panorama, sabemos que existen diferentes tipos y modalidades de violencia, pero específicamente me gustaría que mencionáramos la violencia facilitada por las tecnologías y no limitarnos únicamente a pensar en violencia digital como difusión de material íntimo sin consentimiento, ya que existen muchas otras manifestaciones de este tipo de violencia y entonces para hacerlo un poco más general vamos a mencionarlo de esta forma. De acuerdo a lo que señalan estos autores, violencia facilitada por las tecnologías tiene que ver con acciones de discriminación, de dominación, de abuso en general y que pueden ser ejercidas tanto por hombres como por mujeres, que obviamente generan en las víctimas un riesgo, una afectación psicológica, social y entre otras cuestiones psicosociales. Pero vamos a observar que en las manifestaciones que vamos a ver de violencia, específicamente se ven más las de tipo psicológico, tipo sexual y tipo económico. Bien, ¿cuáles son aquellas características que hacen que de alguna forma estas violencias relacionadas con el uso de las tecnologías sean de alguna forma tan fácil de llevarse a cabo? La primera de ellas tiene que ver con la sensación de anonimato. Las personas agresoras piensan o tienen la idea de que al estar detrás de una pantalla, eventualmente nunca van a dar con ellas, que son prácticamente anónimas, y puesto a que es muy fácil realizar un perfil en cualquier red social y, por ejemplo, utilizar ese perfil falso para agredir a otra persona. Entonces, esta sensación de anonimato muchas veces hace que sea, de alguna forma, facilite la violencia. El segundo punto tiene que ver con la velocidad de la transmisión de datos. Nosotros estamos a un clic de distancia, a unos segundos de acceder a múltiple información, de acceder a millones de resultados de contenido en Internet. Y entonces esta velocidad eventualmente hace que las personas pues tengan mayor facilidad para perpetuar este tipo de violencias facilitadas por las tecnologías. La dificultad de borrar el contenido en Internet también es algo que hace que las personas perpetúen violencias, porque de alguna forma sabemos que al subir contenido prácticamente dejamos de tener control de alguna forma de quienes pueden acceder a ese contenido, a no ser que tengamos algunas configuraciones en nuestras redes sociales y demás. La hiperconectividad, que justamente tiene que ver con que ahora pasamos la mayor cantidad de tiempo en el día conectadas o conectados a Internet, utilizando dispositivos y desde múltiples dispositivos estamos conectados, desde el smartwatch, desde la computadora, desde el celular, es decir, de prácticamente todos lados ya tenemos acceso a nuestras cuentas. Y entonces esto también es una forma de facilitar este tipo de violencias. La falta de regulación adecuada en Internet, que justamente tiene que ver con que no se ha establecido de manera general como los lineamientos adecuados, a pesar de que algunas redes sociales, por ejemplo, tienen sus normas de convivencia en su comunidad dentro de X red social, a veces no
se respetan y vemos ahí algún tipo de contenido que a lo mejor es violento, que a lo mejor es sexualmente explícito, a pesar de que evidentemente violan estas normas de la comunidad, a lo mejor no existe una regulación adecuada en Internet y en redes sociales, y entonces esta información de alguna forma se perpetúa y está al alcance, que puede vulnerar los derechos de otras personas. El último punto considero que tiene que ver con una falta de cultura con respecto a la ciudadanía digital, con respecto a los hábitos digitales, con respecto a la forma en la que nos estamos relacionando a través de las tecnologías y del cómo en nuestro día a día estamos realizando estos hábitos que de alguna forma podrían o no ponernos en una situación de vulnerabilidad de ser víctimas. Bien, estos son como algunas características en un panorama general, pero también es importante que mencionemos que el conocer todas estas situaciones eventualmente nos va a hacer que analicemos la forma en la que estamos utilizando el Internet. Bien, a continuación me gustaría que comenzáramos a analizar este tipo de violencias que generalmente se perciben en contra de mujeres, adolescentes y niñas. Vamos a analizar a continuación un caso y posteriormente les voy a solicitar a las personas que puedan acceder a su dispositivo, escanear un código y responder la encuesta que vamos a tener. Vamos a dar unos minutitos para que las personas puedan acceder a ello. Analicemos un caso hipotético. Los nombres que presento a continuación, así como algunas características del caso, evidentemente fueron cambiados y modificados para proteger la identidad de la persona. Bien, analicemos el caso de Gloria. Gloria es una mujer de 23 años que recurre a estas aplicaciones, redes sociales, y generalmente tiene citas en Internet a través de aplicaciones para citas. Y entonces en una de estas aplicaciones conoce a un sujeto, a Arturo, y se vincula afectivamente con él, inician una relación y aparentemente todo va muy bien en esa relación, deciden conocerse en persona y tener mayor confianza, mayor comunicación. Posteriormente comienzan a realizar esta práctica del sexting, comienzan a intercambiar fotografías íntimas, comienzan a tener estas prácticas que tienen que ver con la sexualidad y la tecnología. Sin embargo, algo comienza a cambiar en este sujeto, en este hombre. Arturo comienza a ser más celoso, más controlador, más agresivo incluso, y constantemente se pone a revisar las redes sociales de Gloria, lo que publica en ellas, la forma en la que muestra su cuerpo ante las redes sociales, las imágenes que publica, los amigos que tiene. Y no conforme con eso, comienza a amenazar a Gloria, le empieza a pedir dinero para no publicar estas imágenes que él ya tenía de Gloria en situación de desnudez a través del sexting. Entonces, obviamente, esta persona comienza a crear cuentas falsas de redes sociales con las fotos de Gloria. No conforme con eso, comienza también la difusión de sus fotos íntimas. Entonces, aquí les voy a pedir, por favor, que analicen el caso, que vean qué situaciones se pudieron haber presentado en este caso, y vamos, por favor, a responder esta pregunta a través de esta aplicación que a continuación se señala. Ya sea que escaneen el código QR o bien pueden entrar a esta página slido.com. Les va a solicitar un número y el número es 1950-171. Ahí ustedes pueden responder en vivo qué formas de violencia facilitada por las tecnologías se percibieron en el caso de Gloria. Vemos ahí algunas opciones principalmente que se señalan y vamos a dar unos minutitos para que puedan responder la encuesta. Posteriormente analizamos los resultados.
Bien, aquí ya veo que están respondiendo desde sus dispositivos. Vamos a dar un par de minutitos más para que tengamos una mayor información al respecto de sus opiniones. Muy bien. Las personas que aún están respondiendo pueden enviar todavía lo que ustedes consideran de cualquier forma de violencia y ponerlo aquí, votar por esa opción. Sin embargo, vamos a empezar a mostrar los resultados para que ustedes puedan visibilizar qué es lo que piensa y opina la mayoría con respecto a este caso en particular. Y vemos que el 70% de las personas que respondieron menciona que en el caso de Gloria se percibe una difusión de material íntimo sin consentimiento. También el 50% empata en situación de sextorsión, monitoreo y acecho. 43 señala que todas las anteriores. Y suplantación de identidad con un 37%. Bien, este es un panorama general. Y ahora vamos a ver específicamente de qué se tratan estos términos. Para ello vamos a regresar a la presentación. Bien. Entremos un poco más en detalle de este tipo de violencias facilitadas por las tecnologías que generalmente se perciben entre parejas y o vínculos afectivos. Sin embargo, se pueden percibir también en todas las personas. Vemos que existe un acceso o control no autorizado de dispositivos. Y esto tiene que ver con que con que la persona agresora pueda acceder a las cuentas o a los dispositivos de la víctima, instalar un malware o un software que tenga la opción de ver en dónde se encuentra esa persona, de escuchar sus conversaciones. También se percibe mucho en la intervención de los dispositivos en general. Y este control de acceso no autorizado generalmente se vincula con la siguiente manifestación de violencia, que es justamente el control y la manipulación de la información que tiene la víctima en sus cuentas. El borrar, el modificar, el alterar la información en general de dispositivos o cuentas. Por ejemplo, he escuchado mucho en las víctimas de que, por ejemplo, tienen una relación de pareja y entonces ven muy normal el compartirse contraseñas, el compartirse dispositivos. Y entonces cualquiera de las dos personas en la relación empieza a buscar dentro de las redes sociales, empieza a borrar información, empieza a borrar contactos. Es decir, este es un ejemplo de cómo se puede percibir esta control de dispositivos y este control y manipulación de información en las cuentas. La suplantación de identidad, que justamente tiene que ver con esta situación de que de que la persona agresora facilite a través de la manipulación de las tecnologías que utilice la imagen de la víctima para pues hacer otras cuentas falsas que generalmente lo realizan para dañar su reputación, falsifican esta identidad digital y recordemos que la identidad digital es esta máscara, por decirlo de alguna forma, que nosotras y nosotros planteamos a Internet. Nuestra foto de perfil, nuestras características en línea, toda la información que publicamos en Internet tiene que ver con nuestra identidad digital. Entonces la suplantación de identidad es que alguien más utilice esa información, puede ser personal o no, para dañar y perjudicar a la persona víctima. El monitoreo acecho, que fue una situación que se percibió en el caso de Gloria, en realidad se percibieron todas las situaciones que se señalaban ahí y vemos que tiene que ver justamente con esta acción de hostigar, con esta acción de acoso, está relacionada mucho con el acoso
en línea y es estar constantemente vigilando la actividad de una persona, de qué es lo que publica, qué tipo de amigas tiene o amigos en sus redes sociales, qué tipos de redes sociales maneja, las fotografías que tiene, etcétera. Como estar muy pendiente de toda esta información que tiene la persona usuaria a través de generalmente las redes sociales o a través de cualquier cuenta o aplicación que estoy utilizando en Internet. Otra de las formas que también vemos que existen mucho a través de estas manifestaciones son las expresiones o discursos de odio, expresiones de discriminación y mensajes que tienen que ver justamente con esta idea basada o preconcebida más bien en estereotipos y va dirigida muchas veces específicamente a un grupo de personas. Y lo irrelevante de todo esto es que justamente estas expresiones de odio y esos discursos de odio a veces pueden transformarse en acciones de odio y acciones que tengan que ver ya con situaciones de violencia física que transgredan la integridad de las personas víctimas. El ciberacoso sexual es otra de las situaciones que también se percibe mucho, que tiene que ver con estos mensajes reiterados, es decir, que no ocurre en solamente una ocasión, puede ser a través de diversas cuentas de redes sociales, a través de correo electrónico, a través de aplicaciones, es decir, de todas estas aplicaciones que utilizamos para comunicarnos en Internet y que muchas veces tienen esta finalidad de obtener un beneficio de tipo sexual de la víctima o incluso algunas personas han recibido algún tipo de material íntimo que no han solicitado. Y este tipo de situaciones o prácticas también son conocidas como ciberflashing, que es cuando una persona envía contenido sexualmente explícito a otra sin que ésta lo haya solicitado. Bien, este es un tipo de violencias que generalmente se perciben en las mujeres, en las adolescentes y también existe esta en particular que es utilizada a través de mecanismos de inteligencia artificial que utilizan la imagen de una persona para colocarla en una situación de desnudez. Es decir, que a través de de esta inteligencia, de estas tecnologías de inteligencia artificial, alguien pueda tomar nuestro rostro y colocarlo en el rostro de otra persona que se encuentra en situación de desnudez. Y a esto le conocemos como deep nude. Obviamente estos videos, audios y demás, pues son falsos. Generalmente los realizan con la intención de perjudicar la reputación de la víctima. Bien, y esto tiene que ver también con la violencia facilitada, ahora específicamente tomando en cuenta a las personas menores de edad, niñas, niños y adolescentes. Imaginemos y percibamos a la imagen que vamos a ver a continuación, si pudiéramos describirla con 3 palabras, ¿cuáles serían esas 3 palabras particularmente? Se los dejo a su consideración. Vamos a analizar la imagen. Y generalmente cuando yo pregunto esto, prevalecen mucho estas palabras en particular. Bien, la primera de ellas tiene que ver con una situación de violencia sexual, una situación en la que la persona menor de edad que se encuentra ahí en esta imagen está siendo vulnerada específicamente en su derecho a la privacidad, a la intimidad, y que estas acciones generan y afectan la huella digital de la persona menor de edad. Estas situaciones pueden perpetuar casos de ciberacecho en niños, niñas y adolescentes e incluso podrían ser víctimas de situaciones como cyberbullying, como acoso, muchas veces a través de esta práctica conocida como sharenting, en el cual una persona adulta busca a lo mejor de forma inocente toma fotografías, videos graciosos o de cualquier situación de la vida cotidiana de un menor de edad y lo publica en sus cuentas personales de redes sociales.
Y esto es peligroso porque a veces estas personas adultas no tienen la conciencia de que a veces las personas acosadoras de menores por Internet están a un clic de distancia de acceder a esta información. Y entonces eventualmente se pueden poner en riesgo niños, niñas y adolescentes al estar realizando este tipo de prácticas. Y entonces ahí es como abrirles a la invitación que si realizan estas prácticas de compartir fotos, videos y demás de sus hijos, de sus hijas, sobrinas o sobrinos, etcétera, mucho cuidado con esa información porque podría ser utilizada de forma inadecuada por personas malintencionadas. Otra de las formas en las que se percibe un acoso hacia menores de edad tiene que ver justamente con la violencia sexual online. Y esto se realiza a través de un proceso que realizan las personas adultas que se le conoce como child grooming. Justamente tiene que ver con que un adulto busca tener un acercamiento por Internet en personas menores de edad para fines sexuales. Generalmente los medios que utilizan las personas adultas para acceder a menores es a través de juegos en línea, redes sociales, aplicaciones para citas, incluso foros en vivo, transmisiones de música en vivo, etcétera. Entonces, vemos que ahora hay una mayor cantidad de menores de edad que utilizan Internet y redes sociales y entonces aquí radica la importancia de estarlos acompañando en todo momento. ¿Cómo se realiza justamente este proceso? En primera instancia, la persona agresora comienza a hacer un análisis de la víctima y de su entorno para posteriormente acercarse a ella y generar como esta máscara de acercamiento que eventualmente le va a permitir tener el primer contacto y comunicación con la víctima. Posteriormente comienza este proceso de manipulación psicológica, el aumento de confianza, el ir viendo, gestionando y conociendo las vulnerabilidades de la persona menor de edad, que eventualmente van a comenzar a aislarse de sus principales redes de apoyo, comenzando a tener una mayor confianza de su amigo digital, de su amigo que están conociendo en Internet, y que justamente después de que la persona víctima se encuentra aislada, comienzan a requerir contenido de tipo sexual o incluso un encuentro cara a cara, un encuentro en persona, para que pueda ser perpetuado otro tipo de violencia. Entonces, esto no ocurre una sola vez, puede ocurrir múltiples ocasiones, puede ocurrir con múltiples víctimas e incluso al mismo tiempo. Entonces se reitera la violencia, específicamente de acoso a menores. ¿Cuáles son entonces las principales consecuencias que hemos notado desde nuestro proyecto en las víctimas? Generalmente se percibe mucho esta situación de culpa, esta situación en la que sienten que tuvieron la culpa de haber sido víctimas de cualquier tipo de violencia facilitada por las tecnologías. Existe también una sensación de persecución, les cuesta mucho trabajo ya salir a la calle, sienten que todas las personas las están observando. Eventualmente se pueden desarrollar pensamientos ansiosos, derivado también de un trastorno de ansiedad. Existe también la posibilidad de que compaginado con todas las situaciones anteriores, puedan desarrollar algún tipo de depresión. Y esto también afecta a nivel psicosocial y genera este aislamiento de la vida social. Existe también una afectación en cuanto a los intereses de la persona. A lo mejor si antes le gustaba realizar una situación en particular, ya no le agrada, ya no le genera un bienestar realizar esa situación. Entonces también, aparte del aislamiento social y el cambio de hábitos que tengan en su vida, existe ese aislamiento particularmente de la vida digital. Generalmente, después de ser víctimas de esta situación, deciden mejor cerrar ya sus cuentas de redes sociales, deciden mejor aislarse de toda esta situación de la vida digital porque les genera esta sensación justamente de persecución. Y otra de las cosas que también se puede percibir mucho es que se
comparan constantemente con otras vidas que perciben en las redes sociales y esto afecta de forma directa en la autoestima de las personas que están utilizando estas aplicaciones. Entonces, teniendo como panorama general de forma muy puntual lo que les señalé anteriormente, qué podemos hacer, dónde podemos denunciar, dónde podemos ir a alzar la voz en caso de ser víctimas. Particularmente esta información la tenemos dentro de nuestro protocolo y decálogo de acciones que realizamos posterior a esta investigación. Si están interesadas o interesados, con todo gusto se las puedo compartir. Sin embargo, hice este sustrato específicamente de la Ciudad de México y en donde podemos realizar, tenemos que acudir a la agencia especializada en delitos sexuales que se encuentra en las fiscalías de cualquier delegación. También tenemos la opción de acudir a esta página en internet, denunciadigital.cdmx.gov.mx, y ahí existe la opción de predenuncia en línea. Y entonces, otra de las recomendaciones que damos a las víctimas es, si no lo han hecho, es momento de realizarlo, proteger las cuentas, proteger los dispositivos, proteger la información. Recurrir a las configuraciones de privacidad, proteger las contraseñas también es súper importante, ya no se vale eso de anotar las contraseñas en un post-it y dejarlas olvidadas, o para las personas que nos olvidan mucho las contraseñas, tener justamente estas aplicaciones que nos ayuden a recordar, a proteger nuestros dispositivos, nuestras contraseñas, utilizar contraseñas seguras sí es importante, pero no nos limitemos únicamente a estas acciones. Busquemos tener un doble factor de autenticación, que nos envíen un código, que pongamos una huella para poder ingresar a cualquier aplicación de nuestro dispositivo. También es una de las cosas que recomendamos mucho. No se fíen mucho de las contraseñas, a veces fácilmente pueden ser modificadas, hackeadas, etc. El segundo punto tiene que ver con buscar una red de apoyo, buscar una persona que nos va a estar acompañando en este proceso de denuncia. Muchas veces, algunas de las situaciones que hemos escuchado con mayor frecuencia es que se sienten solas, que no saben con quién recurrir, que les da pena mostrar que han estado en esta situación, y entonces una red de apoyo es algo que pues les facilita mucho este proceso. Generalmente tienen mucho miedo también con respecto a las amenazas, no cedan a las amenazas. También es importante cuando vayan a denunciar que lleven esta información. Guarden estos acosos, no los borren, no borren los mensajes que les mandan, tómenle captura de pantalla, los links, generalmente o de preferencia mándelos por un USB, guárdenlos de manera cronológica conforme fueron pasando estas situaciones de acoso al ir a presentar su denuncia formal. Tomar los datos relevantes del proceso de la denuncia y pedir una copia de la misma, que es el derecho que tienen. Datos relevantes como cuál: en dónde está localizada la agencia del Ministerio Público o la Fiscalía a la cual están presentando su denuncia, el número de carpeta de investigación, el nombre del agente del Ministerio Público que les está tomando los datos. Eso es importante que ustedes lo guarden para que puedan tener un seguimiento más adelante acerca de cómo va su proceso de denuncia. Y por último, las recomendaciones generales que me gustaría compartirles. Es importante justamente informarnos acerca de estas situaciones para poder replicar la información e informar a otras personas, practicar la ciudadanía digital que tiene que ver con estas normas, con estas conductas que eventualmente podemos realizar y respetar a través del uso de las tecnologías, así como existen normas en la sociedad a nivel físico, también lo hay a nivel digital. Predicar con el ejemplo, y con esto me refiero a que si, por ejemplo, estamos acostumbradas o acostumbrados
a estar constantemente utilizando los dispositivos, pero si nos molesta a lo mejor que nuestras hijas o nuestros hijos no nos presten atención porque están también utilizando sus dispositivos, bueno, ahí entonces hacer un análisis, bueno, hay que poner un tiempo límite de uso de dispositivos para que las personas que conviven conmigo puedan observar el ejemplo que les estoy dando, que tiene que ver justamente con los hábitos digitales. Cuidar nuestro entorno digital, cuidar nuestros dispositivos, proteger nuestras cuentas, también es algo que apunto mucho. Y bueno, esta es una información muy general, muy breve. Agradezco mucho a todas y todos por su atención y quisiera dejarles como por último esta frase que tiene que ver con que la única persona que tiene culpa en una situación de violencia es justamente quien decide utilizar la violencia en una situación. Muchas gracias y ahora sí cedo los micrófonos nuevamente a Claudia. Muchas gracias, Dania. Muy interesante tu plática. Doy la palabra entonces a Elizabeth para que comencemos con las preguntas, con la lectura de las preguntas. Adelante, Elizabeth. Correcto. Claro que sí, hay dos comentarios, preguntas de Irma Escamilla. La primera es que si podría profundizar en la violencia con Line Child Grooming. Y dos, ¿qué tanta posibilidad es lograr rastrear a los ciberacosadores, tanto a nivel general como en particular en la niñez? Son las preguntas que hay ahorita. Sí, que justamente tienen que ver con el child grooming. Bien, el child grooming justamente es que una persona adulta intente contactar a un menor de edad a través de ¿qué? A través de redes sociales, a través de dispositivos y generalmente tienen el objetivo de obtener un beneficio de tipo sexual, obtener material íntimo de la persona menor de edad, de acuerdo con algunas estadísticas de la UNICEF o de la ONU, me parece, y señalan que en tan solo 18 minutos una persona adulta acosadora de menores puede convencer a un menor de edad de intercambiar fotografías de contenido íntimo. Y entonces, otra de las cosas que también me gustaría mencionar al respecto de esta situación es que no se limitan las personas adultas a acosar a través de redes sociales, sino que también a través de juegos en línea, a través de mostrar una identidad falsa, pueden acceder a ellos, pero también, por ejemplo, hemos visto en las cuentas de Instagram, en las cuentas de Likee, que esta aplicación no tiene absolutamente ninguna restricción en cuanto a control parental. Es como TikTok, más o menos. Bueno, a través de ahí, ¿qué hacen? Ponen como este anuncio. ¿Quieres hacerte famosa? Mándanos fotografía a través de mensajes privados, nosotros te vamos a hacer famosa, conviértete en modelo, y todas estas situaciones que son muy llamativas generalmente para niñas y adolescentes y tiene que ver mucho con la autoestima. Entonces, esto es algo que también se ha percibido mucho a través de regalos, a través de estos diamantitos o regalos que hay que también ofrecen, eso también les llama mucho la atención. Entonces, eso es como a mayor profundidad. También en nuestro perfil tenemos mucha información al respecto, entonces también les invito a que vayan ahí para no extenderme tanto. Entonces, respondiendo ya a la segunda pregunta, ¿cómo podemos profundizar? Existen muchos mecanismos, muchas tecnologías que generalmente utiliza la policía cibernética para poder acceder o para poder detectar las personas agresoras. Y me parece que hay un par de preguntas, doy espacio. Así es, Giovanni Sosa tiene la mano levantada, si gustas abrir el micrófono para tu pregunta. Sí, muchas gracias. Dania, gracias por la plática. Y mi pregunta es sobre qué están haciendo los especialistas, o sea, qué recomiendan para el asunto de prevenir este asunto de que las chicas o los chicos exponen, mandan fotos explícitas porque en algún momento están en una relación consensuada y están enamorados y enamoradas y no visualizan que en el futuro
pues las relaciones cambian, se ajustan y a veces para mal. Entonces, ¿qué recomiendan los especialistas para trabajar con los adolescentes sobre este asunto? Ellos están y ellas están en su derecho de mandar fotos desnudos, así lo quieren entender. Y yo entiendo que están en su derecho de hacerlo, pero ¿cómo concientizarlos de que eso los ponen en un riesgo futuro que en el momento no alcanzan a medir, no alcanzan a ver ese riesgo futuro? Entonces, ¿qué técnicas recomiendan los especialistas para hablar con adolescentes acerca de esto? Bueno, generalmente nosotros planteamos dos opciones. La primera, la culpa y la responsabilidad. Y ahí me refiero a que no es echarles la culpa. Por ejemplo, si ya fueron víctimas, no decirles, bueno, pues por no revictimizar, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Si ya realizaron esta acción, no es tu culpa, ok. Si eventualmente no te ha pasado, pero no quieres estar en esta situación, no va a ser tu culpa, pero sí va a ser tu responsabilidad. ¿Qué estás haciendo a través de tus dispositivos? ¿Qué información estás mandando? ¿Estás utilizando aplicaciones seguras? ¿Qué tipo de fotografías justamente te estás mandando o estás compartiendo? Y también, como bien mencionas, no podemos señalarles o prohibirles este tipo de prácticas, pero sí señalarles que es muy probable y se ponen en situación de vulnerabilidad y de riesgo, a lo mejor utilizar aplicaciones seguras, cuestiones de cifrado, no mostrar el rostro cuando estén utilizando estas prácticas. Entonces, es más que nada como irlos encaminando a través de estos tips o recomendaciones más bien, pero sí señalando que a pesar de eso, es muy probable que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Y también les mencionamos, pónganle ustedes en este escenario, ¿no? De que sí se aman mucho, de que no fue esta persona con la que están vinculadas afectivamente quien difundió esta información, pero qué tal si se les pierde su teléfono, qué tal si alguien roba sus dispositivos y entonces acceden a eso. Entonces, plantearle justamente todos los escenarios y darles también la opción a que ellas y ellos opinen, porque muchas veces como personas adultas, y hablando como desde el adultocentrismo, ¿no? O sea, evitar esas situaciones, también hacerlos partícipes, oye, ¿tú qué harías? Oye, ¿qué te parece esta situación? O sea, como irlos encaminando a tener un pensamiento crítico, esa es una de las mayores estrategias que realizamos, justamente. Bueno, hay un comentario de la maestra Mari Carmen que iba a mencionar, no Sí, sé si gusta tomar la palabra. exacto. La maestra Mari Carmen ha participado también en diferentes actividades de igualdad de género, entonces me parece importante escuchar la intervención de ella. Adelante, Mari Carmen, por favor. Hola, buenas. Pues ya son tardes, creo yo. No, todavía no son buenos días. Sí, bueno, básicamente creo yo que cuando estamos tratando de medios digitales es importante saber que también necesitamos el apoyo de alguien, obviamente, que nos ayude a verificar identidad de alguien, que podamos seguir, digamos, que la pista de alguna persona, porque justamente la ley Olimpia lo que va a estar haciendo es, pues, tratar de que todo ese anonimato que generalmente pues, está alrededor de Internet, pues vaya apuntando hacia una persona, y es muy importante que pues tengamos algún experto que nos ayude, que nos indique, por ejemplo, desde qué dispositivo realmente se está conectando a alguien y está haciendo esta parte pues del ciberacoso. Y justamente pues cuando estamos ante algún hecho, por ejemplo, de personas que están, en este caso que comentaba el doctor Giovanni, tratando, por ejemplo, de tener contacto con algún menor de edad, pues sí es muy importante que haya, pues sí, siempre una parte educativa con las personas que tienen hijos, que también ellos le apoyen en la educación, de que les indiquen cuáles son las mejores formas de utilizar Internet de forma segura. Y entonces aquí es lo que entraría justamente con empezar a rastrear de dónde son las personas, porque no van a entrar obviamente con sus nombres
reales, pueden utilizar algún software para ocultar la dirección IP, que es lo que nos ayuda, digamos, como ubicar geográficamente a esa persona, etcétera. Entonces, sí es importante que nosotros siempre tengamos esta parte de apoyo de alguien que sepa, pues, hacer la identificación a través de la red de una persona que se está conectando. Gracias, maestra. Hay varios comentarios en Facebook. Luna Rosa pregunta acerca de los grupos privados. Hay, supongo que en WhatsApp o Telegram o algunos otros por ahí. ¿Qué seguimiento hacen de la ciberpolicía de esos grupos? Bueno, particularmente desconozco cuál es específicamente el procedimiento que tienen, puesto que yo no trabajo en la policía cibernética. Sin embargo, como bien señalaba la maestra Mari Carmen, existe una serie de protocolos para rastrear a esta persona, para ver desde dónde están accediendo a esta información, y por eso es muy importante, en la medida de lo posible, como tener estos links, estos enlaces y demás para poder dárselos a la policía que está rastreando a esta persona y que le puedan dar el seguimiento adecuado. Entonces, eventualmente sí utilizan algún software en particular para poder rastrear a esta persona. Okay. Hay varias preguntas bastante diversas en el chat. Preguntan, y ahorita le damos la palabra, sobre, otra vez está Irma Escamilla pregunta sobre la huella digital. ¿Cuáles son las búsquedas que más prevalecen? La huella digital, recordemos que es toda esta información a la cual accedemos a Internet. ¿Y cuál es la que prevalece? Bueno, recordemos que algunas páginas en Internet nos señalan de que aceptemos las cookies, de que aceptemos si podemos compartir o no nuestra ubicación cuando estamos utilizando algún tipo de aplicación en particular, el micrófono, la cámara, entonces toda esta información que también muchas empresas que se dedican a la mercadotecnia y demás, esa información la utilizan para posteriormente mandarnos ofertas y demás, ahorita que acaba de pasar el Buen Fin, entonces esta información específicamente utilizan y es la que se queda señalada como parte de nuestra huella digital. Okay. Jesús Aceves levantó la mano, si estás para estar. Sí, con gusto. Bueno, solo pues comentar que en alguna ocasión yo también tuve un problema de ciberacoso, ¿no? Y, o sea, pues mencionar, ¿no? Que también los hombres no estamos tampoco externos a este asunto. Entonces, pues la experiencia es complicada, porque básicamente tú para poder denunciar penalmente a alguien que está haciendo uso de tu información, de tus imágenes, y que está suplantando tu identidad y que genera cuentas falsas y que sabe de ti, además, y sabe dónde te puede hacer mucho daño, pues es muy complicado porque básicamente la policía cibernética te dice que tú ya tienes que llegar con un montón de pruebas, ¿no? Entonces, bueno, más dicho, la recomendación que hago es, todo el mundo tiene derecho a poder ejercer pues la interacción social que él quiera o que ella quiera a través de Internet, porque si eres un adulto, es lícito, ¿no? Siempre y cuando sea en un marco legal, evidentemente. Pero, pues siempre ten cuidado de tener pruebas y tener de con quién interaccionas, ¿no? Y saber, para que tú por lo menos tengas con qué poder, ejercer tu derecho en un momento dado de una demanda, porque es bien complicada esa parte. O sea, básicamente tú ya tienes que llegar. Es más, tienes que a veces hasta hacer uso de un investigador privado o de un experto, un hacker legal que te ayude a sacar las IPs y diferentes cosas para poder probar. Entonces sí es complicado esa parte. O sea,
es lo que les quería comentar. Gracias. Sí, sí, nada más una breve intervención. Justamente también mencionar, no se trata aquí de que balconee como estas instancias que se encargan de impartir justicia, pero sí hace falta mucha capacitación con respecto a perspectiva de género, porque también hay muchas veces que sus intervenciones son revictimizantes. Entonces lo que hacen es, ¿para qué compartes esa información? Ni siquiera tienes privacidad en tus cuentas y demás. Y sí, también recalcar esta situación, ¿no? No porque sean hombres quiere decir que están exentos a vivir este tipo de violencia. Adelante, Elizabeth. Sí hay una pregunta interesante aquí de Isabel Pérez en el chat de Zoom. Dice, ¿la ley Olimpia solo persigue la violencia sexual u otro tipo de violencia en el entorno digital? Sí, eso es bien interesante. Hay muchas regulaciones y depende mucho de los códigos penales de cada estado. Específicamente, hay veces en las que esta situación de child grooming se persigue a través del ciberacoso sexual a menores, dependiendo de la regulación de cada estado. La ley Olimpia persigue específicamente la difusión de material íntimo sin consentimiento, ya sean imágenes reales o simuladas, como bien lo vimos, que a lo mejor a través de la inteligencia artificial modifica nuestro rostro, eso también se persigue, se contempla, y también situaciones de ciberacoso sexual. Rosa Isela pregunta, ¿cómo se le puede adjudicar una identidad digital a una persona? Es decir, si suplanta la identidad de alguien y lo acusan de violencia de género, ¿es válido que se vincule a un proceso legal? No comprendí muy bien el contexto de la pregunta, que si alguien suplanta su identidad y que posteriormente se vincula a proceso. Sí, no sé, me imagino, no sé si Rosa quisiera elaborar un poco más la pregunta para tener más contexto. Adelante, Clau. Ok, que sí. Sí, a eso se refiere. Ok, Ajá, que si, sí. por ejemplo, alguien toma mi información, hace cuentas falsas, suplanta mi identidad, si posteriormente se puede vincular a proceso, sí, tendríamos que señalarlo eso en nuestra declaración, en nuestra denuncia, para que también lo contemplen a nivel penal. Claudia, adelante, ¿tienes levantada la mano? Sí, gracias. En este periodo de pandemia, pues se dispararon estas denuncias por violencia. ¿Tienes tú datos de estadísticas que han pasado y quiénes han sido la población más afectada? Sí, justamente en esta diagnóstico e investigación que realizamos a nivel país, sí vimos generalmente las personas afectadas, adolescentes y mujeres, vimos ahí el grupo de edad que particularmente oscila desde los 12 años hasta los 24 años, es muy variable la edad dependiendo también del estado, pero generalmente era la difusión de las imágenes sin consentimiento, era lo que percibíamos. ¿Qué porcentaje aumentó? ¿Tienes tú el dato? Por ejemplo, a nivel de estadísticas, vemos ahí, había 470, era lo que señalaba, ¿no? 470 personas acudían a fiscalías, al menos aquí en la Ciudad de México, y únicamente 255 eran las que legalmente les abrían una carpeta de investigación. Entonces ahí vemos ese dato que se señalaba. Gracias. Adelante, Elizabeth. Hay un comentario de Pink 2. Dice, saludos a todos y a todas. Excelente presentación. Creo que el tema aplica tanto para hombres como para a mujeres. Tanto para hombres como a mujeres. O únicamente a mujeres. Creo que... Sí, justamente hay como un error. Muchas personas piensan que la ley Olimpia solamente aplica para las mujeres, sin embargo, también aplica para los hombres. Y también mencionar que los hombres sí son víctimas de este tipo de situaciones, sin embargo, estadísticamente son más víctimas como de cuestiones de suplantación de identidad, de que les roban sus cuentas, cuestiones de estafas, por ejemplo. Eso es lo que se percibe. Adelante, Nora, por favor.
Sí, gracias, Clau. Bueno, esto nada más es un comentario, ¿no? Estaba viendo el diagnóstico y revisando los porcentajes que mostraban al principio en las estadísticas, donde decía que el 53% del ciberacoso era dirigido hacia las mujeres, ¿cierto? Entonces me he de suponer que el otro 47% es hacia los hombres o hacia otro género. Pues realmente ya el porcentaje está casi igualitario, podríamos decirlo, ¿no? Entonces sí, como comentó el compañero, pues sí, ya está muy dirigido, ya se saben, sobre todo en gente que se conoce que también el ciberacoso o la divulgación de videos no consensuados también prevalecen mucho que se lo han hecho a los hombres. Entonces a mí también lo que me llama la atención es pues ese número tan alto de denuncias que están hechas con carpetas de investigación abiertas, más sin embargo no se ve ninguna Exacto. resolución casi que haya sido punitiva, ¿no? O castigada. Entonces eso sí es, pues no sé dónde está el impacto de todo este trabajo que se está haciendo de divulgación y concientización, porque no sé, no, en esas estoy viendo, por ejemplo, en las denuncias de México, Guanajuato y eso, ¿no? Que están muy altas, carpetas de investigación abiertas, pero ninguna resuelta, eso sí es preocupante. Así es, que era justamente lo que mencionamos. Quizás son temas de falta de capacitación, quizás son temas diversos. Sin embargo, sí recalcar, estas son estadísticas del 2020, la siguiente edición en la cual estamos mencionando, abarcando el periodo del 2022, lo vamos a sacar el siguiente año, en la cual se estuvo revisando todo este año. Gracias. Elizabeth, ¿no hay más Sí. preguntas? Hay una, otra vez de Bing 2. Dice si tiene conocimiento de cuántos hombres han denunciado. Dependiendo de en qué ciudad, si en la Ciudad de México, dependiendo del estado, es la cifra que tenemos. Pero específicamente ese dato no lo tengo a la mente en este momento. Es una información muy diversa y muy amplia que abarcamos de todos los estados, pero sí tenemos las estadísticas. Entonces, sí, con gusto me pueden contactar, yo les paso toda esa información que tengo y ahí ustedes pueden revisar a mayor detalle con respecto a incluso los artículos específicamente de cada uno de los códigos penales de los estados que señalan esta problemática, delito más bien. Gracias. Adelante, Giovanni, por favor. Gracias, Claudia. Bueno, sobre este asunto a mí me gustaría hacer un comentario. Como miembro de la Comisión de Honor en la universidad, o sea, les puedo comentar que la comisión ha tratado dos temas sobre donde se podría aplicar la ley Olimpia, ambos aplicados en favor de estudiantes varones, en donde las dos chicas que estaban en cuestión y fueron acusadas y denunciadas por ellos, fueron expulsadas de la UNAM. Entonces, la UNAM no puede judicializar, puede acompañar el proceso si los chicos lo decidieran. Pero sí me gustaría enfatizar esto. Hemos visto un incremento en la denuncia muy bueno, y a pesar de que es doloroso conocer todos estos casos, pues podría ser el camino adecuado para detener eventualmente esto, que es la denuncia, y que, bueno, pues se le dé el correcto cauce a la denuncia y el correcto castigo. Entonces, bueno, de nueva cuenta ha habido dos casos en donde dos varones fueron los víctimas y la universidad decidió expulsar de la escuela a estas dos alumnas. Sí, muchas gracias. Gracias por compartir. Exacto, sí. ¿Hay alguna otra pregunta, Elizabeth? No tenemos más preguntas aquí en los chats. Ok, bueno, pues vamos a aprovechar. Klaus, Sí, dime. rápidamente, hay un procedimiento y un proceso para acompañar a las víctimas de violencia de género que ya está puesto en la página, ¿cierto? Exacto. En el caso de la cuestión virtual del ciberacoso, aparte de la dirección web que dio la psicóloga Dania, de algo de digital,
¿Hay algún directorio en particular o cómo se debe proceder, un mecanismo? Sí, tenemos ¿verdad? aquí, eso quería comentar, que está compartido un mecanismo también igual en la página de Igualdad de Género y de Derechos Universitarios sobre a dónde debemos de denunciar cualquier persona que sea afectada dentro de la universidad. Podemos tener ahí las opciones, hay 40 líneas con las cuales se cuentan y se puede hacer la consulta. Hay una atención psicológica, hay una atención legal para apoyar a aquellas personas que estén en esta situación. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, sí, yo quisiera hacer una pregunta, ya al final. Bueno, a mí me llamó la atención todo este protocolo, ¿no? De que hacemos nuestra denuncia y demás, ¿no? Pero yo me quedo preguntando, ¿qué pasa con las personas en situación de vulnerabilidad? Por ejemplo, personas en situación de calle o personas de otros grupos vulnerados, ¿no? Población LGBT, indígenas y demás, ¿no? Que muchas veces no se tiene el acceso o no tienen de plano conocimiento de absolutamente de que han sufrido violencia digital y violencia sexual. De hecho, hace poco, creo que el año pasado o hace unos años hubo un caso muy sonado que está saliendo en noticiarios de pues, personas que abusaron de una persona en situación de calle y lo subieron a redes, ¿no? Burlándose y demás, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se procede o qué hay en ese tipo de casos? Bueno, creo y considero que parte de nuestra responsabilidad social es justamente que si sabemos o tenemos conocimiento de este caso, bueno, acercarnos a esta persona, informarlos y acompañarlos. La figura ahí del acompañante es muy importante para que se pueda realizar este proceso. Y era justamente lo que mencionaba, ¿no? Si ya sabemos y ya tenemos conocimiento, bueno, entonces informar a las demás personas para que eviten encontrarse en esta situación de vulnerabilidad y justamente a través de evitar también la revictimización, realizar este acompañamiento empático a las personas víctimas. Adelante, Mari Carmen, por favor. Gracias. También un poco para complementar esto, tiene que ver también con lo que decían hace rato de la pregunta de, por ejemplo, nos puedan tomar una foto que nosotros tampoco nos dimos cuenta y se va a un grupo privado, entonces, ¿qué es lo que pasaría ahí? Generalmente la policía cibernética está haciendo un seguimiento también de algunas denuncias que han salido a partir de grupos privados en diferentes plataformas. Entonces, como no se tiene realmente ahí una denuncia, porque nosotros podríamos estar ahí y no saber que está nuestra foto o nuestro video o algún otro medio o recurso que hayan puesto ahí, generalmente lo que se castiga es, digamos, la creación y de esos grupos se trata de bajar todo el contenido y de tratar de dar un seguimiento también a dónde se estuvo yendo ese contenido. Es un trabajo bien complicado y que aparte pues pues tenemos denuncias generalmente, por ejemplo, por ciudades, más o menos alrededor de 400 grupos, digamos así de forma general, por cada uno de los estados de la República, ¿no? Es, digamos, como algo general. Entonces, imaginemos que eso, pues a nivel de todo México, es un trabajal de estar dando seguimiento y cuando se cierra un grupo, se puede crear otro, ¿no? Entonces es como ir quitando una cabeza y de repente salen otras dos. Sin embargo, también nosotros cuando ya nos enteramos de algo así, podríamos llegar a pedir, por ejemplo, si sabemos que ya se quitó el del grupo y se subió a alguna plataforma, podemos decir que en nuestro país hay esta ley, la ley Olimpia, y que pues estamos pidiendo que se retire el contenido que se haya, por ejemplo, subido ahí. Y podemos pedir realmente que se quite todo el contenido que hayan subido, por ejemplo, de un determinado grupo o de un determinado usuario que ya detectaron que hizo, pues que cometió algún tipo de violación acerca de lo que contempla la ley. Entonces,
digamos que no es tal vez tan enfocado a una persona y esto incluiría a personas vulnerables. Sin embargo, digamos que así es como se podría también tratar. Muy bien, gracias. Adelante, Elizabeth. Jesús Aceves menciona, es que en verdad es muy complejo poder vincular a alguien a una acción hecha en lo digital, aunque no imposible. No Muy tenemos bien. más comentarios ni preguntas por acá. No sé si... Bueno, entonces vamos a aprovechar. El Instituto de Geología nos hace también una cordial invitación para que participemos en este taller de defensa personal que van a impartir los días 23 y 24 de noviembre. Es un taller exclusivo para mujeres. Va a ser la sede en el Instituto de Geología. Está dirigido ahora sí que a todas y todos, a estudiantes, a personal de base, personal académico, a personal administrativo. Son 2 sesiones de 2 horas, de 16 a 18 horas. La primera es una sesión psicológica de violencia y la segunda son técnicas de defensa personal. Hay una cuota de recuperación de 50 pesos, hay un cupo limitado, hay aquí un código QR para que nos podamos registrar y participar. ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta? Si no, adelante, por favor, doctor Giovanni. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, pues le damos un aplauso virtual a la psicóloga Dania. Estuvimos muy contentos en su presentación y sobre todo, bueno, pues preparados para seguirnos preparando en esto de evitar la violencia. Entonces, invitamos a todos y a todas a compartir estos enlaces, involucrar a nuestros estudiantes, alumnos, alumnas, y después esto transmitirlo, convertirnos en vectores de esta información, así como Dania hizo su trabajo. Nosotros tenemos también trabajo pendiente y debemos ser vectores de esta información. Muchas gracias, Dania. Muchas gracias a todos y a todas. Le agradecemos también a todos los colegas de geología, geofísica, geografía, y los pedimos que se mantengan atentos a las actividades de este grupo de geos en favor de el género en nuestra Universidad Nacional. Gracias, Claudia. Gracias. Carmen, gracias, Dania. Que pasen todos. Muy buena tarde. Una interrupción. Hay una información que comparte Mari Carmen, si tú la quieres decir, por favor. Ay, perdón, nada más les voy a compartir por Facebook, que es donde se está haciendo la transmisión, una guía que es muy sencilla, es del gobierno de México y es algo que es muy básico, pero les va a poder apoyar para poder cuidar de su seguridad digital. Gracias, Mari Carmen. ¿Esta plática va a quedar subida en el canal de YouTube del Instituto? Sí, y además también tenemos una grabación aquí. Ok, gracias, Clau. Muy bien. Pues les agradecemos a todos. Muchísimas gracias, doctor Giovanni, por apoyarnos, a Elizabeth también. Dania, buenas tardes para todos y para todas. Gracias, buenas tardes. Jesús, buenas tardes también a los compañeros del Instituto de Geología que nos han apoyado en la transmisión. A Miguel Vela también. Muchas gracias. Claudia, ya se...